Señor me les continúe bendiciendo, mis hermanos. Es un placer para mí estar de nuevo en sus hogares, en esta oportunidad para compartir un tema maravilloso que es la armadura de Dios. Quisiera que comenzáramos, primero que todo, pidiéndole al Señor que nos dé guía a través del Espíritu Santo. Incline su rostro conmigo y le pido que nos pongamos en sintonía con el Señor para poder recibir de Él lo que nos quiere hablar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu trono en esta noche para darte gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Sabemos, Señor, que el enemigo quiere atacarnos, pero tú has provisto una armadura especial, Señor, con la cual podemos resistir los embates del enemigo. Te pedimos, Señor, que a través de este mensaje, Señor, tú nos hables para que podamos crecer y podamos entender tu santa voluntad. Usa, Señor, mi boca, te lo pido, para que tú hables a cada uno de mis hermanos y hermanas, que tú ministres paz, que tú ministres a través de tu Santo Espíritu sabiduría, entendimiento e inteligencia, para poder entender lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante, mis hermanos, como muchas veces olvidamos lo que el Señor ha dicho en su palabra, y el enemigo viene y trata de enredarnos a través de mentiras, de engaño. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, más bien, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La palabra es clara cuando nos dice que nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que depender de la gracia que Él nos da. Él ha provisto esa gracia maravillosa para poder perfeccionarnos cada día a través de nuestras debilidades. Sin embargo, la palabra también es clara cuando nos dice que nosotros debemos resistir los embates del enemigo, porque él, como león rugiente, anda viendo a ver a quién devora, a quién destruye, y en muchas oportunidades quiere destruir tu vida, quiere destruir mi vida. De hecho, el enemigo siempre trama cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar, pero el Señor ha provisto una herramienta maravillosa que es la armadura de Dios. Te invito para que vayamos viendo algo sumamente interesante. Primero que todo, ¿cómo podemos vivir a diario lo que es la gracia? El enemigo todos los días trata de acusarnos delante de Dios. Él trata de recordar lo que nosotros éramos en otro tiempo delante de Él. Él trata de hacer valer o recalcar nuestras debilidades delante del trono de Dios. Pero Dios nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. Él trata de tentarnos porque sabe y conoce que en nuestra condición humana somos débiles, por lo tanto tenemos atracción hacia lo malo, y por eso Él presenta elementos lindos, elementos llamativos para tentarnos y que nosotros caigamos en aquello que Él desea, para que nos apartemos de Dios. También desea robar nuestro propósito. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos llama, lo hace con un propósito marcado para que le sirvamos a Él. Pero el enemigo trata de destruir ese propósito. El enemigo trata por todos los medios de que nosotros no le sirvamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él usa también una artimaña del engaño. Él trata cada día de engañarnos a través de sus mentiras, a través de toda aquella astucia que Él tiene. Trata de utilizarla para poder destruir nuestras vidas. Por último, el enemigo trata de matar y de destruir. No solo en un ambiente físico, sino también en un ambiente espiritual. Es por eso que nosotros necesitamos lo que Dios nos da. Por eso es que Dios quiere que nosotros resistamos cada embate del enemigo, que nosotros podamos también avanzar a paso firme y sin desmayar. También desea que nosotros crezcamos cada día conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que demos fruto conforme Él desea que nosotros lo demos. También Él quiere que nosotros compartamos el evangelio a todas las criaturas, que nosotros contemos de sus maravillosas obras, como siendo testigos de esas obras en aquellas personas que no conocen de Dios. Es así como nosotros, mis hermanos, necesitamos recordar también lo que nos dice la palabra en Efesios 6 del 10 al 18. Es aquí donde nosotros, el Señor nos ha provisto esa palabra de bendición, en la cual nos habla sobre la armadura que Él ha provisto para que podamos resistir, avanzar, crecer, que podamos dar fruto, compartir el evangelio y que también podamos ser testigos de su obra. Vamos a leer lo que nos dice la palabra
Dice la palabra en el 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Antes de continuar, me gustaría recalcar algo muy importante del versículo 13. La palabra aquí nos dice que vamos a tener días malos. Días en el cual el enemigo nos va a atacar fuertemente. Y es en ese día donde nosotros necesitamos escudriñar más la palabra y acercarnos más al Señor. ¿Por qué? Porque cuando acabe ese día nosotros tenemos que salir firmes. ¿Por qué? Porque el Señor nos va formando cada día. Y parte importante de esa formación es saber resistir las artimañas del enemigo. ¿Qué nos dice en el versículo 14? Nos dice, estad pues firmes. Tenemos que estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Después nos sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces veamos cómo el Señor ha provisto esa armadura. Esa armadura, estamos hablando de una armadura espiritual. No estamos hablando de que tenemos que ponernos una armadura física, porque la palabra del Señor nos lo dice claramente. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en las regiones celestes. Es aquí donde nosotros debemos de entender que no es con nuestra propia fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, que no es con nuestra inteligencia, no, es con el poder de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Es aquí donde nosotros debemos ir punto por punto, analizando cada uno de estos importantísimos elementos que habla la palabra. El primero de ellos es el cinturón. ¿Qué sucede si nosotros, los hombres, pues no usamos el cinturón? Se nos pueden caer los pantalones, más si tenemos un pantalón un poquito flojo, ¿verdad? Sin embargo, el cinturón nos sirve para poder ceñirnos, para poder estar firmes también y entender de que podemos caminar con rectitud, que podemos seguir avanzando y que no quedaremos desnudos. Por eso la palabra del Señor dice que el cinturón es la verdad, el cinturón de la verdad para ceñir nuestra cintura con la verdad. Nosotros debemos de entender cuál es la verdad de Dios. La verdad de que nosotros hemos sido salvados, de que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, que ya no le pertenecemos al enemigo, que ahora le pertenecemos al Padre. El cinturón une todos los elementos de la armadura. Es así como nosotros tenemos que tener la verdad en todo momento. Tenemos que ser sinceros, no mentir, ya que amamos a Cristo y Él es la verdad. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es así como nosotros debemos de entender que la verdad, ese cinturón, nos lo tenemos que amarrar siempre a nuestro alrededor. Tenemos que hablar a las demás personas la verdad. Tenemos que escudriñar la verdad. Tenemos que caminar en el verdadero camino del Señor. Veamos qué interesante, como nos dice la palabra, que debemos hablar la verdad en todo tiempo, porque eso nos ayudará a sostenernos delante del embate del enemigo. ¿Por qué? Porque Él es padre de mentira, pero Dios es Dios de verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar ahí cimentados en la verdad. El segundo punto que nos habla aquí en esta analogía con respecto a lo que es la armadura de la fe es la coraza. Recordemos que la coraza es una parte de la armadura que cubría los órganos más delicados como el corazón, los pulmones, etc. Esa coraza era de metal y se ponía para resistir cuando eran apuñaladas o cuando querían ser apuñaladas las personas. ¿Y qué nos dice la palabra? La coraza es la que nosotros tenemos que propiciar viviendo en justicia. Esta es la
coraza de la justicia. Tenemos que andar en justicia. Esta coraza simboliza la santidad porque cubre la parte del pecho hacia abajo. Buscar la justicia de Dios es andar en amor con las demás personas, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Es por eso que debemos llevar eso sobre nuestro pecho. La verdad amarrando nuestra vida, la justicia impregnando todo nuestro corazón para poder vivir en santidad delante de Dios. La coraza la tenemos que analizar meticulosamente porque en muchas oportunidades queremos que el Señor nos proteja de todo mal, pero nosotros no somos justos con aquellos que nos rodean. La justicia es un tema sumamente interesante y sumamente amplio de abarcar. Sin embargo, te digo que la justicia debemos de practicarla porque la palabra dice que así como Él es justo, nosotros tenemos que ser justos también. Es interesante como muchas personas quieren que Dios los proteja, pero ellos no desean ser justos con las demás personas. Después hay un elemento clave que es en los pies. Los pies tienen que ser pies de bendición y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque dice que calzado los pies con el apresto del Evangelio. Nosotros tenemos que ser prontos para ir a compartir la palabra de Dios. La palabra del Señor es clara cuando dice que benditos y hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Esto nosotros debemos de entenderlo, que para poder llevar el Evangelio y dar testimonio, nosotros tenemos que caminar en rectitud. ¿Por qué? Porque el peor testimonio que una persona puede dar es que con su boca proclame las maravillas de Dios, pero que su vida esté alejada de esa bondad, de ese amor, de esa misericordia. Es así como nosotros tenemos que estar prestos en todo momento para llevar y compartir la palabra del Señor, pero también debemos vivir conforme Dios desea que vivamos para que nuestro discurso coincida con nuestro estilo de vida. Es así como nosotros debemos de calzarnos, ¿verdad? Para poder caminar cada día, para poder avanzar, para poder llevarle a las demás personas lo que ellos desean y anhelan escuchar en su corazón, que es la verdad de Dios, que es que Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso y que Él opera en cada uno de nosotros. Esto nos debe llevar también a alejarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en el libro de Proverbios nos habla de que solo el necio corre hacia el peligro, pero el que es sensato más bien se aparta de él. Es así como nosotros debemos de alejarnos de lo malo, de buscar lo bueno, y para eso debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. Después nos da un elemento importantísimo, que es el yelmo. Recordemos que el yelmo era lo que los guerreros se colocaban sobre su cabeza para poder defenderse o para poder tener seguridad, ¿verdad?, en su cráneo, de que no fueran golpeados, de que no fueran lastimados. ¿Qué nos dice la palabra? El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, mis hermanos, es que cuando el enemigo venga con engaño, con mentira, para tratar de decirte, tú no eres un hijo de Dios, apártate, porque de todas maneras tú lo que estás haciendo es estorbándole a las demás personas. Ahí debemos de frenarlo y decirle, no, la palabra del Señor dice que yo he sido salvo por gracia, a través de la sangre de Jesucristo, que Él no mira mis imperfecciones, sino que Él mira lo que yo puedo ser más adelante. Es así como nosotros comenzamos a proteger nuestra mente de todo ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca aquí a través de los pensamientos. Él desea debilitarnos y nos ataca constantemente, todos los días, a cada instante. Viene con pensamientos que no le agradan al Señor. Pero si tenemos el yelmo de la salvación, entendiendo que somos salvos por gracia, no por obras, como dice la Escritura, para que nadie se gloríe, sino que buscamos cada día agradarle al Señor porque Él nos ha amado. Entonces vamos a estar firmes en nuestra lucha diaria, esa lucha espiritual que se libra día a día. La palabra del Señor es clara cuando dice que tenemos que ponernos ese yelmo sobre nuestra cabeza. Esto sirve para proteger la cabeza del soldado, como te decía. Tenía que llevarlo siempre para que los demás no pudieran lastimarlo, estar protegido de todo lo malo que el enemigo quería poner en ellos o golpearlos y destruirlos. Y en este caso, en la parte espiritual, tenemos que ponerlo siempre sobre nuestra cabeza para que ahí el Señor nos proteja de todo mal. Tenemos que estar pendientes en todo momento de que si el enemigo viene con pensamientos de maldad, rechazar esos pensamientos y decirle, Señor, ayúdame, porque solamente tú lo puedes hacer.
La última parte de esta armadura es la espada. Esa espada no solamente sirve para defenderse, también sirve para atacar. La palabra del Señor dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener esa espada bien afilada. Tenemos que estar leyendo constantemente la Escritura para que nosotros podamos atacar cuando sea necesario, pero que también nos podamos defender cuando recibamos el ataque. Nosotros tenemos que entender que con la espada podemos defendernos de toda acechanza del enemigo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Jesucristo fue tentado allá en el desierto por Satanás, Satanás es muy astuto y él conoce la palabra de Dios. Inclusive a Jesucristo vino y lo tentó a través de lo que decía la palabra. Le decía, ve, si es, bueno, parafraseándolo un poco, si es cierto que tienes un Dios tan poderoso, vamos al pináculo, tírate, porque de todas formas Él dice en la palabra que Él mandará a sus ángeles cerca de ti para que te libren de todo mal y que va a cuidarte para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces es ahí donde el Señor se vuelve y le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es así como tenemos que conocer la palabra de Dios y entender que ella es la que nos libra de toda acechanza, que ella es la que nos sirve para poder atacar al enemigo cuando él venga a tratar de destruirnos. Lo interesante de esto, hermanos, es que la espada, como les decía, tiene que estar bien afilada. Tenemos que estar todos los días ahí afilando la espada. Tenemos que estar leyendo la palabra constantemente. Tenemos que escudriñar la palabra. No tenemos que quedarnos solo con lo que nos dicen las demás personas. No, yo tengo que ir a la Escritura y también analizar lo que me dicen en una predicación para ver si ello es cierto o si es mentira. ¿Por qué? Porque recordemos que Satanás es padre de mentira y toma una verdad a medias y la convierte en una gran mentira. ¿Por qué? Porque le incorpora lo que nosotros deseamos escuchar. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra, no es lo que nosotros queremos escuchar, es lo que nosotros necesitamos escuchar para poder crecer cada día. Es así como esa espada, dice la palabra del Señor, que ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Es ahí como nosotros debemos de escudriñar cada día la palabra para poder crecer conforme a la voluntad de Dios. Debemos de recordar también que en el pasaje nos decía en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto no es parte de la armadura que se nos da, pero es una herramienta poderosa en la vida del creyente. Si nosotros solamente tenemos palabra de Dios, pero no tenemos oración, entonces van a suceder cosas terribles. ¿Por qué? Porque hay una descomunión con Dios. Para que exista comunión con Dios tenemos que tener un proceso de comunicación abierto. Tenemos que escuchar la voz de Dios, pero también tenemos que hablar con Él. La palabra nos dice que tenemos que ser constantes y firmes en la oración. En todo tiempo tenemos que hacerlo. Y orar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios. Antes de terminar, me gustaría recordar algunos elementos importantes. El primero de ellos lo encontramos en 2 de Crónicas 20:15. Dice la Escritura, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Y aquí lo podemos parafrasear. Tú que escuchas este mensaje, así te dice Jehová, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Recordemos que la armadura de Dios es para resistir los embates del enemigo, pero tenemos un poderoso gigante que lucha por nosotros. Ese poderoso es el poderoso de Israel, el que nos da la victoria en todo tiempo. Es así como nosotros debemos entender que no es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios, en el cual vamos a salir adelante de todo proceso, de todo dolor, de toda angustia. Es en el poder de Dios que vamos a poder crecer cada día. Por eso la Escritura nos lo dice así, y te lo digo, vamos a parafrasearlo, como te lo decía hace un rato, a ti que estás escuchando este mensaje, no temas, no te amedrentes delante de los ataques del enemigo, porque vuestra guerra, porque su guerra ya ha sido ganada, porque esta guerra no es suya, esta guerra es de Dios, y Dios es el que nos ha dado la victoria. Recordemos también lo que nos dice en Colosenses 2:15, el enemigo ya está derrotado. El enemigo trata de engañarnos. ¿Por qué? Porque él trata de hacernos
de arrastrarnos con él, pero la palabra dice que ya él fue derrotado. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es así como nosotros hemos recibido la victoria a través de Cristo Jesús. Todo principado, toda potestad, toda legión de maldad que se mueve en tu hogar, que se mueve en tu trabajo, que se mueve alrededor tuyo, ya fue vencido en la cruz del Calvario. Tú tienes que ponerte la armadura de Dios para poder resistir todo embate del engaño, del enemigo. Pero Dios te dice hoy y te lo recuerda, Él ya venció por ti ahí en la cruz del Calvario. Solo tienes que mantenerte firme y avanzar cada día, creyendo en las cosas maravillosas que llegarán a ti. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido y lo que Él promete, Él lo cumple. Tenemos que recordar que cada día debemos resistir todo embate del enemigo, avanzar a paso firme y sin desmayar, crecer en el conocimiento de Dios, dar fruto conforme Él nos demanda, compartir el Evangelio para que otras personas también puedan llegar a conocer al Señor. Y por último, ser testigos de sus obras. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que otras personas que están siendo atribuladas puedan llegar al conocimiento de Dios, puedan entregar su vida al Señor y pueda el Señor operar en cada uno de ellos. Esta imagen que está ahí, así es como nosotros nos debemos ver, totalmente armados a través de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada de la palabra de Dios, el calzado del evangelio. Todos y cada uno son importantes. Y hay uno que se me estaba pasando, que es el escudo de la fe. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque la fe, dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. La fe viene a nuestra vida a través del oír y el oír la palabra de Dios. Es así como nosotros tenemos que tomar cada día ese escudo de la fe y resistir firmes las acechanzas del enemigo, atacando cuando sea necesario a través de la palabra, pero siempre manteniendo la fe como nuestro estandarte ahí frente de nosotros. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿tenemos la armadura completa? ¿Estamos completamente vestidos para poder resistir al enemigo? Si no es así, tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que pedirle, Señor, ayúdanos para poder colocarnos cada una de estas partes. Te invito para que oremos y pidamos al Señor que nos ayude cada día a tener completa esa armadura. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres fiel y nos hablas a través de ella, Señor, para nuestro crecimiento. Porque tú deseas, Señor, que nos acerquemos cada día más a ti. Porque tú has provisto, Señor, esa armadura poderosa para poder resistir los embates del enemigo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que si estamos fallando en alguno de estos elementos, Señor, que tú nos ayudes para poder, Señor, estar firmes y resistir todo aquello que el enemigo quiera enviar en contra de tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús para que tú ministres paz, que tú ministres gozo, que tú ministres alegría en nuestras vidas y nos ayudes a vivir cada día conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que el Señor me les continúe bendiciendo.